Pues vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, con nuestro taller. Hoy vamos a ver la semana 4. Vamos a orar para poner este taller en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por las personas que se van a conectar, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, para aprender de este diseño divino hermoso, Señor, que tú has hecho, Señor, tanto para el varón como para la mujer, Señor. Te pido, Padre, que este taller, Señor, entre en lo más profundo del corazón de las personas que lo escuchen, Señor, pero que no nada más se quede ahí, Señor, sino que lo pongamos por obra, Señor, que podamos ser esas mujeres que practiquemos tu palabra, que no nada más se quede en oídos o en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que la llevemos a cabo, Señor. Te pido, Señor, que sea tú, Espíritu Santo, sé tú, Señor, en mí, Señor. Yo mengo, Señor, para que tú te glorifiques. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Así es de que la honra, la gloria y el honor solamente son para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar la semana 4 que se llama Una serpiente en mi huerto. Y nos habla esta semana acerca del diseño divino. Y dice, cada año, dice la escritora, la autora, dice, cada año cuando finalmente llega la primavera en Canadá, me encanta ir al invernadero local y comprar flores para mi jardín, petunias, geranios y caléndulas, para el sector donde le pegue el sol, pensamientos, alegrías y begonias para el sector donde le da la sombra, lobelias y dracenas para sembrar en macetas, millones de campanitas para las macetas colgantes. ¿Ya tienes una imagen? Para mediados del verano, por lo general, mi jardín desborda de fragancias, colores y belleza, excepto hace algunos años, el verano que nos invadieron las babosas. Y no pude evitar que hicieran un estrago en mi jardín. Y este ejemplo que nos pone aquí la escritora Mari de las babosas son esos caracoles que se llenan, que de los que se llenan de vez en cuando las plantas. Y este ejemplo que ella nos pone aquí, que dice, no pude evitar que hicieran un estrago en mi hermoso jardín. Entonces, en el huerto de Edén, Adán y Eva no tuvieron que batallar con la invasión de bichitos. Eso no tenían que hacer, pero tenían un enemigo mucho más malo, un enemigo que quería dañar su relación con Dios. Y esta semana vamos a ver la estrategia de la serpiente y cómo cayó Eva en el engaño y cómo el pecado empezó a hacer estragos. Primero en su relación con Dios y después en la relación entre el varón y la mujer. Y vamos a ver cómo desde entonces estas consecuencias han recaído sobre toda la raza humana. Podemos ver que Satanás, o más bien sabemos que Satanás es el enemigo de Dios y que él trabaja duro para hacer estragos en la belleza de nuestro diseño divino. Él trata de echar a perder el esplendor con el que fuimos creadas. Intenta impedir por todos los medios que tanto el hombre como la mujer sean un reflejo de la asombrosa historia de Dios. Y si no, vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto. Ahí nosotros podemos ver que Dios nos creó perfectas, mujeres. Dios nos creó perfectas. Dios nos creó con un diseño único e irrepetible. Y el enemigo lo sabe. Y va a hacer hasta lo imposible por tratar de romper nuestro diseño. Va a hacer hasta lo imposible. Por eso tenemos que estar alertas a sus artimañas y no permitir que venga y rompa ese hermoso diseño que Dios hizo en cada una de nosotras. Porque dice aquí en la palabra, en Génesis 3:1, así dice literal, había una serpiente en el huerto.
existía la serpiente. Y lamentablemente su respuesta significó que de ahí en adelante habría una serpiente en el huerto de toda mujer, que seríamos el blanco de las maquinaciones del enemigo de Dios, del enemigo más grande de Dios, el mismo diablo. Estas son muy malas noticias, sí, pero también hay buenas noticias. Las buenas noticias son que las escrituras nos dan la sabiduría para hacer frente a las maquinaciones de Satanás y que con el poder de Jesucristo podemos pelear y vencer al enemigo. Debemos, para poder nosotros pelear y vencer al enemigo, debemos siempre estar conectadas con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, y no debemos permitir que se abra ningún hoyito, ningún agujerito, por más pequeñito que sea. No podemos darnos ese lujo, no lo podemos permitir, que se abra ningún hoyito en nuestras vidas, porque el enemigo entra en esa forma de serpiente. Las serpientes viven en los orificios, viven en los hoyitos. Buscan la serpiente siempre. Una serpiente jamás va a estar tirada y a gusto a la intemperie. Nunca. Siempre van a buscar su confort, su comodidad, su seguridad. ¿Y qué hacen? Buscan los orificios y se meten porque saben que ahí están a gusto, porque saben que ahí viven tranquilas, ahí llevan su comida, ahí comen, ahí duermen. Esa es su guarida. Entonces la serpiente es muy sutil y muy astuta y solamente está esperando a que nosotros abramos cualquier orificio, por más pequeñito que sea, para entrar. Entrar y definitivamente romper lo hermoso que Dios ha depositado en cada una de nosotras. Y en las próximas semanas, en lo que va avanzando el taller, vamos a estar aprendiendo más acerca de la serpiente que acecha en tu huerto y cómo busca destruir la masculinidad, la feminidad, el matrimonio y la familia. Todo eso quiere destruir la serpiente. Y cómo por la gracia de Dios podemos recuperar la belleza del diseño divino de Dios. Así es de que si no pudiste entrar a esta clase y la estás viendo grabada, por favor, ve las anteriores y no te pierdas las que siguen para que puedas aprender de todas las artimañas que la serpiente quiere hacer con nosotras. Y bueno, vamos a entrar al día 1. El día 1 nos habla acerca de un enemigo que está a la puerta, acechando, esperando atacar. Y sabemos muy bien que el matrimonio es un vínculo sagrado. Y el chancla lo sabe. Y sabe muy bien que si ataca la cabeza del matrimonio, se destruye todo. Se destruye la pareja, se destruye la familia. Entonces él es un enemigo que está ahí acechando a la puerta. Y hoy en día hay matrimonios, o sea, nosotros tenemos que cuidar nuestro matrimonio, pero hoy en el mundo hay tantas cosas que el enemigo viene sutilmente a querer destruir. Una de ellos es que hay programas que ayudan a las personas a encontrar a la pareja perfecta. Y es una empresa de millones y millones y millones de dólares. Lo podemos ver porque se hacen citas por internet. Hay sitios en las redes sociales donde se dedican a juntar parejas para casarse. Entonces, nosotros en realidad estamos seguros que ustedes creen más bien, ustedes creen que esas relaciones que se hacen por esos medios, ¿hay amor? Están buscando un interés, están jugando, no se conocen las personas, por eso desafortunadamente hay tantos casos que, conocí a mi pareja por internet y desafortunadamente después las encuentran asesinadas. No, quizás no son todos los casos, pero muchos casos así son. Y las relaciones así, ahí no hay amor,
hay un interés, quizá hay un juego, quizás hay un morbo de voy a conectarme a ver qué pasa, a ver a quién conozco, pero así no se hace el matrimonio, todo tiene un proceso y todo tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros podemos ver aquí, si tienen su manual, estamos en la página 102 y aquí en la página 103, en los últimos versículos del Génesis, podemos observar 6 características de la primera relación entre el hombre y la mujer. Y dice aquí la palabra, dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La primer característica de aquí es que en el versículo 23 dice, carne de mi carne. O sea, la característica aquí es el parentesco. Son carne de mi carne y de mis huesos. Y lo que primero comprendió el hombre cuando Dios le presentó a su esposa es que eran parientes. ¿Tú te habías puesto a pensar en algún momento que tu marido fuera tu pariente? Yo no, nunca se me había ocurrido. Ahora entiendo por qué nos casamos y pasan los años y con el transcurrir del tiempo, a veces nos parecemos mucho, hasta a veces en las facciones, en los movimientos, en los ademanes, nos llegamos a parecer a nuestras parejas. Pero aquí lo dice porque eran parientes, es lo primero que el hombre comprendió. La segunda característica es el compromiso, porque aquí dice en el versículo 24, y se unirá. Esta palabra, la palabra unir, significa adherirse, pegarse el uno al otro. Y esta palabra, fíjate qué poderosa es, porque esta palabra se usa para referirse a soldar el metal. Cuando un soldador, ahora sí que valga la redundancia, solda el metal, no hay poder que lo separe. Entonces, esa palabra, ese compromiso tiene que ser así, tan poderoso como esa palabra que dice ahí. Y se unirá. O sea que no debe de haber nada que los destruya, porque esa unión del esposo con su mujer es una unión permanente que Dios la creó. Otra característica es la unidad, porque dice aquí, y serán una sola carne, una sola carne. Esta palabra enfatiza la unidad, aunque reconoce una diversidad dentro de esa unidad. O sea, son uno, pero hay una diversidad. Un ejemplo es, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno, pero está compuesto de 3 divinidades. Pero el que sea 3 divinidades no deja de ser uno. Entonces son uno. Y también en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, a Dios le llamamos de diferentes formas, porque Dios tiene muchos nombres, pero sigue siendo uno, sigue siendo el mismo, sigue siendo Dios. A eso se refiere con la diversidad. Y luego dice aquí que otra característica es la comunión. La comunión, dice, será una sola carne. El esposo y la esposa vienen a ser una sola carne a través de la unión física de sus cuerpos. Y aquí dice, serán, o sea, la palabra dice, y serán. En esa palabra serán, Dios está dando una orden, Dios está dando una instrucción. Dice, serán uno. Y el chanclas no le gusta la unidad, no le gusta la comunión, no le gusta el compromiso.
Entonces, por eso viene y toca la puerta, como ese enemigo que dice el título, que es el enemigo a la puerta. ¿Para qué? Para empezar a incitar ya sea al hombre o a la mujer a que practiquen el engaño, a que practiquen la infidelidad, a que se hagan discusiones en el hogar. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, ese es su chamba. Entonces, a él no le gusta nada de eso, pero hay una instrucción, serán una sola carne. Y por eso tenemos que estar atentos a las tretas del enemigo para no permitir que nada nos separe. Porque la instrucción que dio Dios, la orden que dio Dios no se puede romper. Y nosotros tenemos que hacer lo necesario para permanecer. Otra característica es la autenticidad. Aquí habla de cuando estaban desnudos, porque dice, estaban desnudos y estaban ambos desnudos. Pero ¿qué pasa aquí? La desnudez dice, sugiere que el hombre y la mujer estaban cómodos el uno con el otro, sin temor al abuso o a la maldad. Ellos eran transparentes, eran auténticos, no, en ellos no cabía la malicia. Estaban desnudos y no importaba porque no había malicia en ellos. No habían pecado, por lo tanto no había temor, no había nada de eso. Para el primer hombre y la primer mujer no había vergüenza, porque no existía el pecado. Su relación era pura y era santa. Pero luego se sintieron avergonzados cuando pecaron. Y nosotros nos pasa lo mismo, nos sentimos avergonzados cuando vemos lo que somos y lo que deberíamos de ser. Y ahí nos invade la culpa, nos invade la vergüenza, nos invade el temor a no ser perdonados. Pero ellos vivieron una parte en donde no podían sentir nada de eso, porque no habían pecado. El primer hombre y la primera mujer experimentaron lo que Dios había creado como relación de pareja. Su relación era perfecta, su compromiso era perfecto, su unidad era perfecta, su comunión era perfecta. Ellos eran perfectamente auténticos y puros. Su relación era el paraíso. Y así definitivamente es como debemos esforzarnos para que sea nuestro matrimonio. Sabemos que no es fácil, sabemos que estamos en un proceso, pero nos debemos esforzar para que nuestra relación, nuestro compromiso y nuestra unidad sea como Dios quiere que sea y no como nosotros queremos o creemos que sea. Debe de ser con estos ingredientes. Nuestra relación tiene que tener estas características. Tenemos que reconocer que somos somos la misma carne, los mismos huesos, que tenemos un compromiso, que debemos estar unidos, que debe haber comunión, que debe haber transparencia, autenticidad y que debe de haber pureza en nuestra relación. La palabra dice que nuestro lecho debe de ser sin mancilla. Entonces, así debe de ser nuestro matrimonio. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios para manifestar verdades espectaculares de Dios. Su relación era maravillosa, era perfecta y a Dios le agradaba. Entonces, ante los ojos de Dios, esta situación era muy buena. Veamos lo que dice Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, Dios todo lo que creó, lo creó bueno, todo consideró que era bueno. Pero el chanclas, que siempre anda de chismoso, está siempre observando. Entonces, ese observador acecha en las sombras y no estaba impresionado por la situación. A él no le interesaba que Dios hubiera dicho que todo era bueno y que todo estaba bien. Él no se sorprendía de eso. Él estaba en la puerta.
Ahí en la puerta él venía y estaba al acecho. Y no pasó mucho tiempo para que lanzara su ataque al fin de destruir esa hermosa imagen, a fin de destruir la relación entre Adán y Eva. Y él no le costó mucho en destruir ese hermoso diseño que Dios creó. Y veamos lo que dice aquí segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A Satanás no le gustaba que la primera relación entre el hombre y la mujer se manifestara. No le gustaba, pero por supuesto que no. Eso lo enojaba. ¿Y por qué lo enojaba? Porque odiaba a Dios y era su peor enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a destruir esa relación que fue diseñada para revelar el evangelio y la gloria de Dios. Esa era su misión, destruir esa relación. ¿Y sabes qué? El enemigo va a atacar siempre los matrimonios, siempre. Y va a atacar las cabezas del hogar, porque sabe que son los sacerdotes que se levantan. A ellos son a los que van a atacar. Pero de nosotros depende permitirlo o no. Los dardos del enemigo van a llegar, pero nosotros como mujeres debemos de ser más sabias y debemos actuar de una manera inteligente, pero no dentro de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. Saber actuar y detectar esos dardos del enemigo que están llegando, que a veces nuestras parejas se comportan de una manera y nosotros no discernimos que no son ellos, que es el chanclas a través de ellos que quiere que la relación se rompa. Entonces, ahí tenemos que estar bien listas, porque él, eso es lo que le gusta hacer, destruir matrimonios y atacarlos definitivamente. Y aquí nos habla el día 2 acerca del argumento de venta. El chanclas nos va a mostrar todos sus argumentos para hacernos caer. Y nos los va a mostrar de una manera tan bonita, envueltos en un regalo con un moño tan hermoso, que tarde o temprano caemos. Dice, ¿alguna vez has sido persuadida por la gran presión de un buen argumento de venta? ¿A cuántos de ustedes se han encontrado o han ido a tocar su casa algún vendedor? Y te quedas a veces sin palabras porque dices, bueno, ¿y esta persona? Pero qué buena labor de convencimiento tiene. Y te pinta las cosas y te vende una aspiradora y te dice que funciona a las mil maravillas, que aspira sola. Y cuando la compras, pues al rato ya no funciona. Pero ¿qué pasó? Su astucia era tanta, su sutileza era tanta, que te vendió su argumento, te vendió la aspiradora y creíste en el argumento, se lo compraste. Entonces, nosotros no, todos podemos identificarnos con el problema en el que se vio Eva en el huerto. Se dejó llevar por ese sutil engaño del argumento de venta más eficaz de todos los tiempos. El argumento que usó el enemigo fue su astucia y la mentira, porque el enemigo es astuto y mentiroso. Entonces ella se dejó llevar por esos argumentos, por la astucia, porque se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, hasta que cayó y le mintió y la convenció. Y ahí fue donde ella pecó. Entonces en Génesis 3 del 1 al 6, ahí nos muestra el argumento de Satanás y nos dice que la serpiente es sutil. Ahorita le voy a leer esos versículos. Dice, si tienes por ahí tu Biblia, es Génesis 3 del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la serpiente fue bien sutil, la engañó, entró con todas sus sutileza y le dijo, no pasa nada, ándale Eva, muérdele, no pasa nada. Y pues sí, Eva le muerde, se lo lleva al marido, a Adán, y pues los dos pecan. Entonces, esas sutilezas del enemigo tenemos que estar bien listas para poderlas detectar. Tenemos que estar bien atentas. Satanás fue increíblemente astuto y sutil. Él supo exactamente qué decir para llevar los pensamientos de la mujer hacia la dirección que él quería que fueran. Él ya sabía su estrategia, él ya tenía su estrategia y él ya sabía cómo quería, más bien él ya sabía cómo iba a reaccionar la mujer. ¿Y por qué? Porque sabía que su estrategia estaba tan bien planeada que no iba a fracasar. El enemigo es muy astuto y cuando va a atacar a alguien, no crees que se avienta así como el borras. No, 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 no. Planea muy bien su estrategia, con astucia, con sutileza, con esa astucia y sutileza que lo caracterizan. Se filtra suavemente en los pequeños detalles hasta que te atrapa. Y no, él no va a llegar a decirte las cosas directamente y a decirte, ándale, mira, ven, no, suaviza, suaviza el tono de voz, te seduce, porque sabe muy bien que si te habla directamente lo vas a descubrir, pero te envuelve, te seduce, como las serpientes, las pitón, te abraza, te abraza, te abraza hasta que te tritura y te mata. Así es, pues es una serpiente. Eso es lo que hace el pitón. El pitón no muerde, el pitón no, el pitón te abraza, te tritura, te aprieta, te tritura y te asfixia, te mata. Y así actúa Satanás, de esa forma. Él no fue directamente y le dijo que los caminos de Dios eran demasiado restrictivos, que ella no sufriría ninguna consecuencia si desobedecía al Señor, o que debería enfocarse en sus propios intereses. Claro que no, pues si no era tonto. Él no iba a ir a decirle todo eso. Él tenía que envolverla para que pecara. Y una y otra vez la Escritura nos enseña que las leyes de Dios son para nuestro bien y nuestra protección, y que la obediencia trae bendición. Nosotros debemos conocer la palabra para poder aprender qué es lo que le agrada a Dios y de esa forma obedecer, pero no, para no perdernos las bendiciones, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. De esta manera no vamos a permitir que el enemigo venga y nos engañe y arruine el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero si no conocemos la palabra, nosotros no vamos a saber qué es lo que a Dios no le agrada. Y es importante saberlo para poder combatir al enemigo. Porque Satanás implanta en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son gravosas, enfadosas, pesadas, injustas, irracionales, y que si lo obedecemos vamos a ser desdichados. Pues eso es lo que él dice. Pero ¿qué pasa? Si no conocemos la palabra, si no conocemos al Dios de la palabra, si no conocemos a nuestro Creador, nos vamos a dejar llevar porque no sabemos, no lo vamos a poder contradecir al chanclas, porque no sabemos quién es nuestro Dios y lo que dejó escrito para nosotros. La palabra es nuestra mejor arma para defendernos de las acechanzas del enemigo. Y podemos ver que el huerto era enorme, pero en todo el huerto, así, en todo el enorme huerto que había, Dios colocó solo un letrero, uno en todo el huerto gigante, que decía prohibido. Solo uno. Pero ¿qué cree?
Satanás convenció a Eva de que al poner restricciones a su comportamiento, Dios le estaba privando del placer y de lo que era bueno. Además, la hizo dudar de su sabiduría, de la sabiduría de Dios, y también empezó a dudar de la bondad de Dios. Le sembró la duda. Y saben, eso es bien peligroso, porque una vez que dudamos de la bondad de Dios, empezamos a pensar que sabemos más, nos empezamos a creer más y empezamos a veces hasta pensar que somos más que Dios. Sentimos que ya no necesitamos nada de Él, nos sentimos suficientes, nos sentimos independientes y eso no está bien. No nos corresponde a nosotros emitir un juicio sobre la bondad de Dios, sobre su palabra o sobre sus caminos. No nos toca, no nos corresponde. ¿Por qué? Sencillito, porque Él es soberano. Él es soberano y punto. Así es de que no nos corresponde a nosotros emitir un juicio. Y Eva decidió que podía juzgar los méritos del fruto por sí misma. O sea, resulta, primero decidió que era bueno para comer, luego que era agradable a los ojos y luego que era inofensivo y agradable a los ojos. Y que otra cosa también, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, todo esto era muy tentador. No podía Eva decirle que no. Con todos esos atributos que había encontrado, no podía decir que no al fruto. Pero ojo, si el fruto hubiera estado con gusanos, todo podrido, todo oliendo feo, ¿tú crees que Eva lo hubiera aceptado? Claro que no. Pero el diablo se encarga de que todo se vea hermoso, de que todo parezca bonito, aunque después tengas que pagar las consecuencias. Y las ofertas de Satanás siempre se van a ver muy buenas. El diablo es experto en hacer ver inofensivo y atractivo el pecado. Él es experto en eso. Todo lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos va a ser algo que va a ser muy fácil hacer. Ahí lo podemos identificar. Cuando Él quiera que nosotros hagamos algo, va a ser muy fácil, porque las instrucciones y obedecer a Dios cuesta trabajo, no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque nuestra condición pecaminosa nos hace rehusar a la obediencia y nos cuesta, nuestra carnita nos cuesta. Si no, miren, vamos a ver un ejemplo bien sencillito. Quienes están yendo al taller los martes, estábamos hablando acerca de la murmuración o de la calumnia. Entonces, ¿quién es el padre de la mentira? El chanclas. A él le gusta el chisme, la mentira, son sus frutos. El chisme, la mentira, todo lo negativo es de él. Pero cuando vienen con nosotros y nos dicen un chisme, nuestra carnita, no hombre, hasta te acomodas y te sirves el cafecito y te pones a platicar. Porque eso es fácil. Las cosas que el enemigo te invita a hacer es bien fácil. La mentira es bien fácil mentir. Y si no, y si estás participando en una conversación y no tienes nada que decir, mientes para sentirte bien pro y ser parte de, y eso también es bien fácil, porque es parte del diablo, es una parte de sus características, es una de sus características. Las adicciones te llevan a la muerte. Y también el enemigo te va jalando sutilmente. ¿Qué haces? Empiezas primero bien disfrazado, o sea, las cosas son bien disfrazadas. Ándale, pruébalo, no te va a pasar nada. El trabajo es que des una fumada, un cigarro de marihuana, porque te enganchas, pero eso es lo que quiere. Él no te dice, mira, si te fumas este cigarro, después vas a tener consecuencias. Claro que no, no es tonto. Él solamente te va a llevar al hoyo. Ahí está lo único que te va a llevar, haciendo las cosas muy fáciles, porque las cosas difíciles cuesta. ¿Y sabes qué te cuesta? El morir al yo para que Jesús viva en ti. Eso es lo que te cuesta.
y no es fácil. No todos están dispuestos a pagar el precio. Aquí el problema es que Eva no se detuvo a evaluar lo que realmente estaba sucediendo. No se tomó tiempo para discernir la verdad del error. No se detuvo a considerar el costo y las consecuencias de lo que estaba por hacer. Si Eva hubiera imaginado lo feo, lo doloroso y mortal de las consecuencias de su elección en su propia vida, en su relación con Dios, en su matrimonio, en sus hijos, en los hijos de sus hijos, a través del pecado de su esposo que la siguió en toda la raza humana del planeta. O sea, ¿piensas que hubiera escuchado la mentira de Satanás y desobedecido a Dios si hubiese sabido todas las consecuencias? Probablemente no, porque hubiese sabido todo lo que le iba a acarrear el desobedecer. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra y principalmente la ley. Ahorita vivimos bajo la gracia, pero antes era la ley. Y muchas personas dicen, no, es que ya no vamos a hablar, muchas iglesias no hablan de la ley. Solo gracia, gracia, gracia. Yo ahí difiero un poco, porque la ley y la gracia van de la mano. Nosotros no podemos olvidarnos de la ley, porque la ley nos enseña qué es el pecado. Y si no conocemos qué es el pecado, lo vamos a cometer porque no sabemos qué es pecado. Pero cuando leemos la ley y vemos lo que a Dios no le agrada, nosotros vamos a evitar cometer ese pecado. Y que sí pecamos, sí, pero ahora como estamos ya, por su gracia somos perdonados, pero conocemos el pecado. Ya si lo hacemos, ya es bajo nuestra responsabilidad y conscientemente, ya no porque lo desconocemos. Por eso es tan importante conocer la palabra, para no cometer pecado. Y cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, experimentó las tentaciones de Satanás. Fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados, pero él nunca cayó en la tentación. Venció las mentiras del enemigo con el poder del Espíritu Santo y con la palabra. Y así como él lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Y si tú dices, no sé, es que sabes qué, Marta, de veras no puedo. Pues sí puedes, tú no, pero tú le puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debemos conocer la palabra. Debemos ser llenas del Espíritu Santo para que no haya cabida de nada malo en nosotros, para que el enemigo no pueda meter la cola. Por eso es tan importante tener esa conexión diaria con Dios. Por eso es tan importante leer diario la palabra, hacer nuestro devocional, hablar con Dios, conocer de Dios. Es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Debemos conocer a nuestro creador, a nuestro diseñador. Entonces vamos a ser tentados, sí, pues sí, Jesús fue tentado, pero Jesús soportó la tentación y nosotros también podemos hacerlo en su nombre. Y aquí el día 3 nos habla de hacer las cosas a nuestra manera. Otra cosa con la que nosotros venimos lidiando. El querer hacer todo a nuestro modo. Dice, ¿alguna vez has escuchado esa antigua canción de Frank Sinatra, A mi manera? La letra habla de un hombre que estaba por morir mientras reflexionaba sobre su vida. No se lamentaba de cómo había vivido. No hace falta decir que siguió haciendo las cosas a su manera hasta el final. Y muchas veces así actuamos nosotros, queriendo solucionar todo en nuestras fuerzas y a nuestro modo. Y la idea principal aquí de que la idea principal que la serpiente le presentó a Eva era que ella podía hacer las cosas a su manera. El pensamiento que sutilmente le presentó fue: ¿tienes derecho a comerte la fruta? Tú tienes el poder de comértela. Tienes el potencial de comértela. Puedes resolver las cosas por ti misma. No necesitas a nadie que te diga qué hacer. Esas palabras son tan trilladas, pero desafortunadamente eso es lo que se mueve ahorita en el mundo.
Esas reuniones del empoderamiento de la mujer no te llevan nada más y nada menos más que a separarte de, a no valorar a tu pareja, al sentirte independiente y decir, no necesito de nadie, yo sola puedo. Y en esas reuniones te dicen, tú puedes, tú eres suficiente, y te hacen gritarlo y repetirlo 3 o 4 veces. Tú, yo puedo, yo soy suficiente, yo no necesito a nadie. Lo estás declarando. Y sabes, el enemigo está bien feliz. ¿Por qué? Porque no le estás dando el lugar a Dios que le corresponde, porque no te estás haciendo dependiente de Dios, porque te estás haciendo dependiente de tus fuerzas y eso no te va a llevar a ningún lugar. Cada una de estas creencias erróneas de Eva se remonta al argumento de venta de Satanás y las mentiras que la llevaron a caer en el engaño. Y esas son las consecuencias. Se sintió independiente, que no necesitaba nada ni a nadie. Entonces ahí fue donde ella empezó a sufrir las consecuencias. El diablo sedujo a Eva al convencerla de que recibiría toda clase de beneficios si solo hacía las cosas a su manera. Pero pues, ¿qué podemos esperar de él? Si hasta Jesús lo tentó. ¿Recuerdan cuando le dijo a Jesús, convierte el pan, convierte las piedras en pan si tienes hambre? Así parafraseando la palabra. Y también le dijo, a ver, si te postras y me adoras, mira, todo esto puede ser tuyo. Mas, sin embargo, Jesús venció la tentación. Él estuvo firme en la palabra y no cayó. Y si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra, tampoco vamos a caer. Y finalmente también le prometió el enemigo que sería capaz de decidir por sí misma qué estaba bien y qué estaba mal. Imagínate, actuar así es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Te equivocas. ¿Sabes qué? Te equivocaste. Yo voy a decidir qué está bien y qué está mal, porque lo que tú me estás diciendo, te equivocaste. Así es de que yo decido lo que hago. Tú no vas a venir a decirme qué es lo correcto. Que si bien Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros elegimos por dónde caminar, ya no nada más nosotros nos tenemos que atener a las consecuencias. Porque Él te dice su palabra, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Ya tú sabrás a dónde te quieres ir. Te da libre albedrío y tú eliges. Y Satanás le dijo, eso es lo que él opina, no te creas, eso es lo que él dice, eso es lo que Dios dice. Pero tú tienes derecho a tener tu propia opinión. ¿Y cuántas veces pensamos así? Y luego, así que, es que yo tengo, a ver, me están diciendo que por ahí no es, pero yo me quiero ir por ahí. Es que yo decido, es que es mi vida, es que a mí nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasa luego? Ahí andamos como la muñeca fea llorando por los rincones, porque ya estamos viviendo la consecuencia. ¿Y qué creen? Y luego nos dicen, te lo dije. Y yo me imagino así a Dios viéndonos actuar de la manera incorrecta y cuando ching, ya la regamos, nos dice, mijita, pero te lo dije, pero ahí vamos, hombre de dura cerviz, dice la palabra. Entonces, no esperamos a que nos diga Dios, te lo dije, obedezcamos la palabra. Dice, tal vez Satanás se acercó a la mujer porque pensó que ella respondería mejor. Sí, el chancla sabe y conoce nuestras debilidades y sabe que nosotras somos fáciles de convencer. Y por eso nos ataca a las mujeres, porque sabe que nosotros convencemos a nuestros esposos. Porque de hecho en este mismo taller nos habla de la influencia, habla acerca de las mujeres que influyen, que influyeron. Entonces las mujeres somos una gran influencia para nuestros esposos, muy grande. Miren, nosotros si actuamos con sabiduría, nosotros, así sea nuestro esposo el más gruñón, el más corajudo, lo que ustedes quieran, si nosotros sabemos cómo llegar a nuestros esposos, los convencemos. Entonces, por eso el chancla no es tonto. Él sabía que si llegaba directamente con Eva,
Eva se iba a encargar de convencer a Adán. Y así fue, así fue. Así es de que somos influencia para nuestros esposos, para nuestras hijas, para nuestros vecinos. Así es de que si vamos a influir, más vale que influyamos bien, de la manera correcta y de la manera como a Dios le agrada. Dice, imagina toda la fuerza de la conciencia y la emoción que inundó el espíritu de Eva cuando perdió su conciencia, debió haber sido abrumador. La vergüenza, el miedo, el sentimiento de pérdida y dolor, el escalofrío al sentir los horribles tentáculos del maligno alrededor de su corazón. Se sintió avergonzada, herida, insegura, expuesta. Pero esas fueron las consecuencias de haberse comido el fruto. Además de la culpa y la vergüenza, la pareja debió haber experimentado otras emociones conflictivas. Claro, empezó a quebrajarse su relación. Adán y Eva pensaron que podrían solucionar el problema con su propia idea, o sea, seguían. Y hicieron, pues se pusieron las hojas de higuera, porque dijeron que no necesitaban la ayuda de Dios o su dirección para solucionar las cosas. Podían arreglárselas solos. O sea, seguían igual. Nuevamente la falta de humildad en Adán y Eva. Ahí ellos querían seguir solucionando las cosas a su manera. Y la humildad no se veía por ninguna parte. No reconocían y nunca reconocieron la autoridad de Dios. Ellos seguían solucionando las cosas como ellos querían hacer. Y hasta ese momento, Adán y Eva solo habían conocido el amor, la amabilidad y la bondad de Dios. Ahora le tenían miedo, se estaban escondiendo. El pecado los había cambiado. Su nueva manera de pensar estaba contaminada. Pensaban que en realidad Dios no merecía ser Dios. Él no era tan bueno o inteligente, que Él no buscaba lo mejor para ellos. Ellos tenían el derecho de tomar sus propias decisiones, que se merecían su propio Dios. ¿Por qué pensaban así? Por el engaño de la serpiente. Porque todo ese cochinero les metió la serpiente en su cabeza y le obedecieron. Y desde ese día fatal en el que hicieron las cosas a su manera, ha sido la tendencia orgullosa de todo hombre y toda mujer de la tierra. Destruimos nuestra vida cuando no aceptamos los límites de Dios. Y la destruimos aún más cuando tratamos de cubrir el problema con nuestros esfuerzos débiles y ridículos, en vez de someternos a Dios con humildad. Estamos empeñados en hacerlo a nuestra manera. Nosotros cometemos errores y luego vamos y queremos solucionarlo a nuestra manera y tapar las consecuencias. Pero como a nosotros nos va a entender nosotros mismos, no pedimos ayuda. Ahora sí que después del niño ahogado tapamos el pozo y ya para qué. Y no reconocemos que la manera correcta es humillarnos delante de Dios y dejar que Él obre. Pedirle perdón y decirle, ¿sabes qué, Señor? La regué. Reconozco que la regué. Ayúdame, por favor. Perdóname. Y claro que lo va a hacer. Y aquí en el día 4 estamos hablando acerca de el juego de la culpa. Y si no obedecemos, nos equivocamos, queremos corregir a nuestra manera y luego andamos como la muñeca fea por los rincones queriendo corregir a nuestro modo, viene la culpa. Y la culpa viene y te martiriza. Y generalmente no caemos en la esclavitud de la noche a la mañana, no. Sutilmente la mentira nos envuelve, nos conquista, nos seduce hasta que caemos, pero caemos poco a poco. Si no, pongamos un ejemplo. Una persona que empieza a tomar, le gusta irse de antro los fines de semana, el viernes y el sábado. Viernes y sábado toma, es tomador social, de solamente los fines de semana. Pero ya no hay un fin de semana que no tome. No se hace alcohólico en 3 fines de semana que tome. Es paulatinamente, es poco a poco.
¿Por qué? Porque va a llegar el viernes y él va a sentir o ella va a sentir la seducción del alcohol, que lo necesita. ¿Por qué? Porque se siente a gusto con la sensación que le causa. Lo atrapa, lo enamora, lo seduce hasta que cae y se convierte en un alcohólico. Entonces tenemos que detectar esas pequeñas zorras que vienen y destruyen nuestra vida. Las tenemos que detectar poco a poco. Y dice aquí, dice, así fue como todo comenzó en el huerto del Edén. Eva escuchó las mentiras que le dijo Satanás. Y tal vez no parecía muy peligroso, tan solo escuchar que tenía para decirle la serpiente. Escuchar en sí no era desobediencia, pero escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios, eso fue lo que causó el conflicto en sus relaciones y una muerte espiritual. Primero te causa problemas, primero te causa conflictos, desavenencias, discusiones, pero luego espiritualmente te mata. No hay ninguna salida buena. Escuchar consejos o formas de pensar contrarias a la verdad es el primer paso hacia una caída vertiginosa que nos llevará a la esclavitud. Primero, ¿qué hacemos? Escuchamos una mentira. Nos detenemos a pensar en la mentira y luego consideramos lo que ha dicho el enemigo. Hacemos especulaciones en nuestra mente y en ese momento la semilla sembrada echa raíz y empieza a crecer. Y es como el ejemplo que vamos, cuando vamos a la escuela, que nos ponen el algodoncito abajo con agua, una semillita de frijol, un frijolito y un algodoncito arriba. ¿Qué pasa? Estamos esperando a que el frijol germine. Entonces nosotros estamos pensando, ese frijolito va a germinar, ese frijolito va a crecer. Y lo cuidamos, ¿no? El frijolito no crece de un día para otro, no. Germina, pasa el tiempo, echas un raicita y luego crece. Así son las mentiras, así como las escribieron aquí. Las escuchamos, las creemos y actuamos. Eva escuchó el argumento de venta de Satanás, de la serpiente, y lo consideró, a ver, le dijo la serpiente, ándale, muérdele. Y ella le escuchó, lo consideró, mm, lo analizó, se puso a hablar con el diablo, porque el diablo pues era la serpiente, y no pasó mucho tiempo hasta que cayó. Entonces, escucha una mentira, reflexiona sobre ella, créela y tarde o temprano actuarás igualito o conforme a ella. Actúa conforme a una mentira una y otra vez y estarás en el camino a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Y la mentira es una enfermedad, porque hay personas que se creen y no se creen, lo peor es que viven de sus propias mentiras. En Tecate yo tenía una compañera en la agencia aduanal que trabajaba que organizó una boda y nunca se casó porque no tenía novio y organizó todo. Pero eso ya es una enfermedad, son personas mitómanas, que su tema de conversación es mentira. Todo lo que cuentan son mentiras, pero es tan real que se creen sus propias mentiras. Y eso es una enfermedad. Y aquí lo que nos dice en el manual, dice, la mentira, por ejemplo, la escuchas, reflexionas, la crees y actúas. Por ejemplo, poniendo el ejemplo del antro de esta persona, va alguien y la invita a un antro. Ahí escucha la invitación. Se la pasa pensando todo el día, quizá no le da la respuesta en ese momento, pero se la pasa pensando todo el día. Ahí está reflexionando, reflexionando. Después dice, ok, pues está bien, no pasa nada, de todas maneras no voy a hacer nada malo, solamente me voy a ir a divertir un ratito. Ahí ya se la creyó. ¿Y qué pasó? Ok, vámonos al antro. Ya actuó. Entonces, todo es una reacción en cadena. Aquí lo que tenemos que hacer es parar el primer eslabón de la cadena y no escuchar, no abrir nuestros oídos a lo que el diablo quiere decir para no pasar a reflexionar la mentira. No tenemos que escuchar. Si haces las cosas a tu manera, en vez de hacerlas a la manera de Dios,
seguramente verás que las cosas no funcionan de la forma que pensabas. Podrás darle una mordida a la manzana, sí, a la manzana que querías, pero tarde o temprano el fruto se volverá amargo en tu boca. Y prepárate, porque vas a pagar las consecuencias. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios los llamó para pedirles cuentas de lo que habían hecho. Dios no se acercó a ellos como pareja, no preguntó, a ver, ¿quién lo hizo? Tampoco le preguntó a Adán, ¿qué hizo Eva? Ni le preguntó a Eva, ¿qué hizo tu marido? Primero se acercó a Adán, después a Eva, y les preguntó a cada uno individualmente, ¿qué has hecho? Y así igualito es la salvación. A cada uno Dios cuando lleguemos a su presencia nos va a pedir cuentas, porque la salvación es individual. Adán, ¿qué fue lo que dijo? Ay, pues la mujer que me diste le echó la culpa a Dios. Eva dijo, la serpiente me engañó. Y Adán dijo, pues la mujer que me diste. Entonces ahí se salieron de su responsabilidad. Pero a Eva no le pidió cuentas por Adán y Adán por Eva. Cada uno de manera individual lo hizo. Y así Dios nos va a pedir cuentas. Así es de que tenemos que ser responsables de nuestros actos. Porque allá arriba nos va a decir, a ver, mijita, ¿qué hiciste con esto y esto y esto? Dios solo buscaba simplemente con esas preguntas que admitieran su culpa. Pero ¿qué hizo? Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Y al echarse la culpa uno al otro, Adán y Eva estaban tratando de minimizar su propia responsabilidad. Debemos aprender a afrontar las consecuencias de nuestros actos. Dios no les preguntó quién los había hecho pecar. Él les pidió cuentas nada más. Y hemos escuchado muchas mujeres tratando de explicar cuando ya están viviendo las circunstancias, tratando de explicar quién tuvo la culpa de lo que están viviendo. Pero esa no es la solución y ese no es el camino correcto. Tenemos que decir, ok, yo lo hice, la regué y tengo que pagar mis consecuencias. Dios te está llamando, mujer, a asumir tu responsabilidad en vez de culpar a otros, con humildad y con la ayuda del Espíritu Santo. La libertad viene cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones y acudimos a Cristo para pedirle perdón, misericordia y gracia. Y Él siempre va a estar con los brazos abiertos esperándote. Él no te va a juzgar, no te va a criticar, no te va a señalar. Él te está esperando para perdonarte y para seguirte amando, porque aún a pesar de lo que hayamos hecho, Él nunca deja de amarnos. Y ya vamos a cerrar con el día 5, que dice yo o nosotros. Cuando hacemos algo malo, siempre eh, preguntamos, a ver, ¿fui yo o fuimos todos nosotros? Yo no fui sola, fuimos todos. Entonces ahí entra también la responsabilidad. El Señor no había explicado aún las consecuencias del pecado y ya estaban apareciendo grietas en la relación de Adán y Eva. Ya empezaban a tener problemas. Las palabras de Adán la hirieron profundamente. Pensó que Dios había cometido un error al crearla como su esposa, que él hubiera estado mejor sin una mujer. Él había actuado muy mal, no fue culpa de ella había sido terriblemente engañada, la serpiente la había engañado. Entonces, debemos ser un equipo y estar juntos en todos los momentos, tanto en los malos como en los buenos. Adán había descuidado su responsabilidad y todavía tuvo la desfachatez de señalar a Eva y echarle la culpa de su propia desobediencia para salvar su propio pellejo. Adán, su maravilloso protector, la estaba lanzando a los lobos. Todos lo hemos sufrido alguna vez. En algún momento de tu vida nos han culpado de algo de lo que no tenemos culpa. Eh, pero lo hacen muchas veces para ellos salir ilesos del problema. Así le pasó a Adán y Eva. Entonces, a veces nos ha pasado así que nosotros no tenemos nada que ver, pero las personas por lavarse las manos te echan la culpa. Y si no, pongámonos a pensar cuántas personas inocentes hay en la cárcel
por algo que ellos no fueron culpables, pero hubo alguien que los involucró. La ruptura de la comunión entre Dios y el hombre inmediatamente redundó en la ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer. No duró mucho su unidad. Esa actitud de estamos juntos en esto, el pecado lo cambió por sálvese quien pueda. O sea, antes estaban juntos, unidos en armonía, pero cuando ya pecaron, pues aquí ahora sí que, aquí mejor el que se defienda, así que la ley del más fuerte. Yo voy a sacar de salirme del problema, a mí no me importa que te tenga que embarrar a ti. Cuando Dios los creó, su pensamiento era, estamos juntos en esto. En todo lo que suceda vamos a estar juntos, como debe de ser. Pero cuando ya pecaron, no, hombre, Eva, pues ni te conozco. Y Eva te iguala a Adán, ni te conozco, Adán. Antes que ellos pecaran, la relación de la primera pareja reflejaba ese patrón de humildad y de todas las características que vimos. El pecado ha hecho que los seres humanos se preocupen más por sí mismos. Ahora predomina el a mi manera, yo primero, mis necesidades, te necesito como parte de mi identidad, lo cual los condujo a una mentalidad de nosotros o ellos. Y hoy así se usa. A ver, yo soy primero yo, luego yo y después yo. Y yo me amo, yo tengo que tener tiempo primero para mí. Si me alcanza el tiempo para ti, qué bueno, y si no, también. Y por eso hay tantas fracturas en los matrimonios. Porque se empieza a hacer el yo, y pues el marido se harta. Y dice, ¿sabes qué? Pues no. Entonces tenemos que vivir siempre con la frase, estamos juntos en todo. Y tu principal ministerio es tu matrimonio. Ser independiente significa que te ves a ti misma de manera separada y distinta, que no dependes de que te apoye o te ayude, que no necesitas, no quieres ni aceptas lo que el otro tiene para ofrecerte. Eso es ser independiente. Y la interdependencia es una relación saludable y recíproca en las cuales las partes se influencian, se apoyan y se ayudan mutuamente una a la otra. Y la interdependencia difiere de lo que a veces se llama codependencia, porque la codependencia es una relación en la cual el sentido de identidad depende de la otra. Cuando hay codependencia es cuando dependes tanto de la otra persona que así te golpee, te maltrate, te violente física, emocional, con verbal, ahí estás. Porque dependes de ella y sientes que si se te va, se te acaba la vida. Esa es la codependencia y esa te puede llevar a la muerte. El Señor no quiere que la mujer funcione independiente del hombre, tampoco quiere que dependa del hombre para todas sus necesidades. Él quiere que el hombre y la mujer sean interdependientes uno del otro, que se valoren mutuamente y se influyan, se apoyen y se ayuden el uno al otro. Y esta semana hemos visto que la serpiente se ocupó de desfigurar la imagen que Dios diseñó para los hombres y las mujeres. La interdependencia es tan hermosa porque es menguar tú como mujer y dejar que tu pareja haga lo que le corresponde como varón. Y él también te puede ayudar, ¿por qué no? Si los dos trabajan, los dos pueden atender a los niños, un día le toca, uno lava los trastes, el otro día te puede ayudar y eso no le pasa nada a nadie. Es una interdependencia, somos un complemento. Nadie es más que nadie, más el hombre y más que la mujer. No, somos un complemento y debemos de manejar una relación sana, interdependiente. El, el, el enemigo trata de convencernos de que dejemos a Dios fuera de nuestra vida y que nos enfoquemos en nuestros derechos, nuestra capacidad y nuestro potencial. Quiere que tengamos un espíritu independiente, que proclamemos, yo puedo sola, y que juguemos el juego de la culpa y consideremos a los hombres como nuestros enemigos, que consideremos a los hombres como dioses y acudamos a ellos para que llenen el vacío relacional de nuestro corazón. Pero la única verdad es esta. La decisión está en tus manos. Si tú cierras tus oídos a lo que el enemigo quiere hablar,
Si tú dedicas tiempo a leer la palabra para conocer lo que Dios te quiere decir, para conocer lo que a Dios le agrada, y cuando tú haces eso, de esta forma no va a haber manera de que tú seas presa del enemigo. No vas a ser presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque vas a cerrar todos esos hoyitos de los que hablábamos al principio. Vas a estar bien fortificada, tu muralla va a estar firme, no va a haber ni un agujerito por donde la serpiente se pueda meter a su nido, a acomodarse en tu vida. Cierra todos los orificios, por más pequeñitos que sean, porque no hay serpiente pequeña. Todas las serpientes son venenosas. Aún la más pequeñita es venenosa. Así es de que no permitamos que ninguna serpiente anide nuestro corazón. No permitamos que el enemigo venga a echar raíces. Cerremos nuestros oídos a la mentira y no permitamos hacer esas cadenas, ese eslabón donde la escuchamos, la creemos y actuamos. Eso tenemos que hacer con la palabra. Escucharla, reflexionar, creerla y actuar. Eso sí se debe de hacer. Que pases muy buena noche. Gracias por conectarte el día de hoy. Busca la transmisión en el canal de YouTube. Posiblemente más en estos días se va a subir para que no te pierdas de los capítulos anteriores. Que pases una noche muy bendecida y gracias por estar aquí. Bendecida noche. Hasta la próxima.